Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde nuevamente nos gozamos de poder continuar llevando la palabra del Señor, hermanos, hasta nuestros hogares. Gracias a Dios, hermanos, por la bendición que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Nos ha guardado en su preciosa mano y también ha bendecido nuestras vidas, nuestras almas. Pedimos de sus oraciones, hermanos, para que todos podamos continuar adelante, especialmente por aquellos que sabemos que están enfermos, se encuentran un poco delicados de salud. Pedimos por cada uno de nuestros hermanos en Cristo para que estemos orando por cada uno de aquellos que necesitan de nuestras oraciones. También pedimos de sus oraciones, hermanos, por la obra aquí en nuestro lugar, que Dios nos ayude a seguir adelante, que podamos continuar predicando su santa palabra, que las almas lleguen a ser salvas, que conozcan a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. En esta noche, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias al capítulo número 6 de la carta de Pablo a los Efesios. En este capítulo, hermanos, estaremos leyendo los versículos 10 al 13. Busquen ahí en sus Biblias, hermanos, para que puedan corroborar en sus propias Biblias lo que voy a leer aquí. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Efesios capítulo número 6 y el versículo 10 hasta el 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos: Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. En este último versículo, el Señor nos recomienda que tomemos toda la armadura de Dios. Hay una necesidad de vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Hermanos, en esta noche queremos hablar acerca del tema victoria en la guerra espiritual. Todos los días tenemos una guerra que tenemos que librar, hermanos, y debemos de buscar la armadura de Dios para poder nosotros tener la victoria. Todos tenemos una lucha, pero queremos salir victoriosos en nuestras luchas. Así que vamos a pedir al Señor en oración, hermanos, que Dios nos ayude a entender el mensaje y nos dé la sabiduría y el conocimiento, y sobre todo de su gracia y su poder, para poner por obra lo que vamos a escuchar aquí en esta tarde. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder estar ante tu presencia. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de todo lo que hagamos en esta hora. Habla a nuestros corazones. Necesitamos oír tu voz. Y Padre, que en esta noche, Señor, los que estamos al pendiente de lo que tú tienes para nosotros, podamos ser sobreedificados en tu santa palabra. Úsame como un instrumento, una vez más te lo ruego, para que seas tú quien reciba toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya como mencioné, el tema de lo que vamos a estar hablando esta noche, creo que somos conscientes, yo creo que debemos ser conscientes de que francamente sí tenemos una lucha que se está librando continuamente, una lucha espiritual. La Escritura dice, hermanos, que tenemos esa lucha y que debemos de librarla. Nosotros debemos librar esas luchas, esas batallas, y para poder lograrlo, hermanos, necesitamos de la gracia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Dios, hermanos, en su palabra nos revela las cosas que suceden en nuestra vida, y también lo que sucede con aquel que enfrenta nuestras vidas, nuestra vida espiritual. Porque, hermanos, en la Biblia nosotros aprendemos que el diablo, hermanos, Satanás, le ha declarado la guerra a Dios y a todos los que lo siguen. Y esto quiere decir a todos nosotros los cristianos. Hermanos, esto significa que todos nosotros estamos envueltos en una batalla continua todos los días. El diablo no está de acuerdo con todos aquellos que se apartaron de él, entregando sus vidas al Señor Jesucristo. Ahora él la ha emprendido contra nosotros, y por esa razón que todos los días vamos a experimentar una lucha continua. Estamos luchando, hermanos. El diablo está tratando de detenernos,
quiere que nosotros no avancemos para servir a Dios. El diablo también está intentando, hermanos, de hacernos caer en pecado. Y en fin, muchas otras cosas que el diablo emplea para que el pueblo de Dios se detenga. Necesitamos de la gracia de Dios en nuestra vida, como ya mencioné. Pero sobre todo, hermanos, lo que vamos a ver esta noche aquí, vamos a necesitar de toda la armadura de Dios. No podemos salir al campo de batalla, hermanos, sin la armadura de Dios. Todo esto, lo que vamos a ver esta noche, es la forma que tiene Dios para protegernos, para cuidarnos, para que podamos nosotros salir victoriosos en cada enfrentamiento que tengamos contra nuestro enemigo, el diablo, hermanos. Recuérdense que en nuestra vida tenemos tres enemigos, como decimos algunas veces, tres enemigos encarnizados, es decir, tres enemigos poderosos que están atacando nuestra vida continuamente. El primero de ellos es el diablo, Satanás, con todos sus huestes espirituales que está luchando para aplastarnos, para detenernos, para amargar nuestra vida, para apartarnos de Dios. Pero también tenemos otro enemigo que se llama el mundo. El mundo, hermanos, es todo aquello que nos ofrece la tentación, las cosas que nos apartarían de Dios. Así que este otro enemigo necesitamos vencerlo con todas sus costumbres, con todas sus cosas, con todas sus concupiscencias. Y es un enemigo que tenemos que enfrentar también a diario. Pero tenemos un tercer enemigo. El tercer enemigo es nuestra propia carne. Batallamos con ese enemigo, hermanos. Y yo creo que uno de los enemigos más peligrosos que tenemos es nuestra propia carne. Así que busquemos de Dios, hermanos, la dirección y la enseñanza bíblica para poder vencer a nuestros enemigos. En esta noche, hermanos, quiero que veamos lo que dice la Escritura en este capítulo. Continuando un poquito adelante en el versículo 14, ya el versículo 13 nos instruye qué debemos de hacer. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No podemos nada más tomar parte de la armadura o lo que queramos de la armadura, sino tenemos que tomar toda la armadura, porque todo ello es lo que nos va a ayudar para que nosotros podamos vencer a nuestro enemigo. Por eso dice: hay que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Todos nosotros tenemos siempre en nuestra vida un día malo. Hay un día donde vamos a tener muchos contratiempos, y debemos de entender que es el diablo, hermanos, quien está intentando detenernos en esa situación. Así que tenemos que tener toda la armadura de Dios para poder resistir. Y luego dice: y estar firmes, habiendo acabado todo. No solamente debemos resistir, no solamente debemos, hermanos, nosotros tener la armadura para poder aguantar, sino que debemos de permanecer firmes. No debemos movernos a un lado ni al otro, mucho menos retroceder. Tenemos que vencer, hermanos, con toda la armadura de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, hermanos, el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. La primera cosa que nosotros necesitamos hacer para vencer y tener la victoria en la guerra espiritual, tenemos que ponernos el cinto. El versículo en la antigua versión dice: ceñidos vuestros lomos de verdad. Hermanos, ceñir nuestros lomos, está hablando de nuestra cintura. Eso es a lo que se refiere cuando dice: y tenemos que ponernos el cinto, hermanos, de la verdad. Hay que ponerlo, hay que amarrarlo bien. En otras palabras, hay que amarrarnos bien nuestro cinto. Es lo que dice aquí la Escritura: hay que ponernos el cinto. Ahora, ¿pero qué clase de cinto es el que Dios dice que debemos poner en nuestros lomos, en nuestra cintura, hermanos? ¿Cómo debemos apretarnos nuestra vestimenta? ¿Con qué? Con la verdad. La verdad, hermanos, es algo importante que nosotros debemos de mantener. Y quiero que sepa una cosa: que los creyentes en Cristo Jesús somos los únicos que contamos con la verdad. Hay mucha supuesta verdad que se está propagando por todas partes. Es más, el diablo mismo, hermanos, muchas veces aparece con algunas supuestas verdades que parecen la verdad,
pero no son verdad. Por eso necesitamos entender que el cristiano debe afirmarse apretando su cinto, hermanos, como dice la Biblia, apretándolo con la verdad, estrechamente con la verdad. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que la verdad, hermanos, es necesario. En el Evangelio de Juan, si usted es tan amable, vaya y busque, hermanos, el capítulo 8. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, el versículo 32. Mire lo que dice ahí, lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de la verdad. Dice aquí: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Necesitamos ese tipo de libertad que nos da la verdad de Dios. Los cristianos hemos alcanzado el conocimiento de la verdad, tenemos la verdad y debemos practicar la verdad. La verdad se encuentra en Jesucristo. En el capítulo 14 de este mismo evangelio, el versículo 6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de Jesucristo. Él mismo es la verdad, hermanos. Entonces es importante que nosotros conozcamos la verdad. Todo creyente que quiere salir victorioso en toda lucha que está enfrentando a diario, hermanos, necesita caminar con la verdad por delante. Hay que afianzarse y pegar a su propia vida la verdad de Dios. En el versículo, aquí en el capítulo 8, hermanos, leyendo un poquito hacia adelante, dice el versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que nos da la verdad. Hemos alcanzado la verdad, conocemos la verdad y ahora la abrazamos. Somos verdaderamente libres, tenemos la victoria por traer la verdad pegada a nuestro cuerpo, a nuestra vida, hermanos. En otras palabras, los cristianos debemos de caminar con la verdad, debemos vivir en la verdad, debemos practicar la verdad que está en el Señor Jesucristo, la verdad que está en la palabra de Dios. Tenemos que caminar siempre, hermanos, dirigiéndonos en el camino correcto, basados en la verdad de la palabra de Dios. Nunca debemos sacar de contexto las enseñanzas bíblicas. Tenemos que tomarlas como son, tal cual son. Acuérdese que la única persona que enreda a los cristianos con sus mentiras es el diablo. En este mismo capítulo 8, pero el versículo 44, un poquito más adelante, el Señor Jesucristo dijo algo así: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Habla del diablo. El diablo es el padre de aquellos que no practican la verdad. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, hablando del diablo, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora me pregunto, ¿por qué el Señor dice que debemos vestirnos ponernos el cinto de la verdad? Porque el diablo va a venir con todas sus mentiras. Va a llegar a la vida. ¿Sabe usted cómo hizo el diablo que Eva y Adán pecaran? Mintiéndoles, les mintió, los engañó. ¿Y sabe qué es lo que hace el diablo en el día de hoy con cada uno de nosotros? Todos los días está buscando enredarnos con sus mentiras. Él es mentiroso. Los cristianos que practican la verdad, que conocen la verdad, pelean y luchan por la verdad. Hermanos, cuando entrenan a una persona, un hombre o sea una mujer, los entrenan para trabajar en el banco, ahí donde manejan mucho dinero, en la caja. Los entrenan, hermanos, de la siguiente manera: los entrenan para que ellos conozcan los billetes verdaderos. Los enseñan para que sepan distinguir cuáles son los billetes que son verdad, para que cuando aparezca un billete falso, inmediatamente ellos lo descubran. Así es como Dios quiere que nosotros hagamos. Hay que conocer la verdad, para que cuando aparezca una mentira, inmediatamente la sacamos. Sabemos que eso no es verdad. Así que la primera cosa que hay que hacer, hay que ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Volvemos nuevamente a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a regresar ahí al capítulo 6, donde iniciamos, hermanos. El versículo 14, donde estábamos. Mire lo que dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, la coraza de justicia. La coraza, hermanos, es la parte que cubre el pecho. Y dice que debemos cubrirnos nuestro pecho, hermanos,
con la justicia, la coraza de justicia. Es importante que nosotros conozcamos por qué Dios quiere que vistamos esa parte del pecho donde está el corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí en el corazón, hermanos, el diablo va a venir a atacar nuestras vidas, haciéndonos pensar, haciéndonos creer, bajando nuestra autoestima, nuestra confianza, hermanos, y nuestras emociones. Ahí es donde el diablo comienza a atacar. Por eso que hay muchos cristianos que nunca se han desarrollado en ninguna cosa, ni siquiera han podido leer toda su Biblia. No, algunos nunca han ganado un alma para Cristo, nunca han testificado del Señor, jamás han dado testimonio, no han predicado el Evangelio. Y todo a razón de que se sienten aplastados por las mentiras que el diablo les ha echado, los ha engañado con mentiras. Y estas personas, hermanos, fueron afectadas en su corazón solo por no traer la coraza de justicia. Hay que proteger nuestro corazón, hay que protegerlo con la coraza de justicia, con la verdad de Dios. Hay que confiar en nuestro Dios. Hermanos, de la manera que Dios tiene, hermanos, para proteger a nuestros corazones es por medio de la coraza. Esa es la manera que Dios tiene para aprobar lo que somos. ¿Sabe usted que el diablo va a llegar al corazón de muchos de nosotros para hacernos creer que no somos dignos, para hacernos creer que Dios no nos puede usar, para hacernos creer, hermanos, que Dios no nos ama, que Dios no va a poder levantarnos de donde nos caímos? Eso es lo que el diablo quiere que creamos, que estemos intimidados, que estemos hundidos, que hayamos caído, hermanos, que nuestra autoestima se haya caído y pensemos que no servimos para nada. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos. Pero cuando hablamos de la coraza a la cual Dios hace referencia en este versículo, hermanos, Él está dándonos su aprobación, la aprobación de Dios para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Ante los ojos de humanos, hermanos, no somos nadie. Pero ante Dios somos un especial tesoro, dice la Biblia. Y Dios, hermanos, se encarga para aquellos que no saben, para aquellos que no están listos o preparados, hermanos. Dios se encarga de prepararlos. La verdad que Dios no está buscando gente preparada. Dios está buscando gente con un corazón dispuesto o dispuesta para que Él lo prepare, para que Él, hermanos, le dé las armas y las cosas que necesite para hacer la obra de Dios. Así que hay que afianzar en nuestros corazones, en nuestros pechos, hay que abrazar la coraza de justicia. Eso que hace que nosotros podamos disfrutar y gozar de que Dios está con nosotros. Él nos está aprobando. ¿Quién soy yo? Hermano, Dios no está buscando gente hermosa. Dios no está buscando gente alta. Dios no está buscando gente fuerte. Simplemente Dios está buscando gente que tenga un corazón para dejarse llevar por Él. Y Dios lo quiere usar. Así que gracias a Dios, hermanos, ponga la coraza de justicia para que usted pueda continuar adelante la lucha y pelear, hermanos, contra el diablo y dejarle saber al diablo: Dios me ha enviado, Dios me ha aprobado, Él me está respaldando en lo que hago. Así que el diablo, vamos a poder decirle: no tienes parte ni suerte en este asunto de mi vida con el Señor. Hay una tercera cosa, hermanos, que Dios dice en su palabra que debemos hacer. El versículo 5 dice, 15 dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Es algo importante. El calzado, yo no sé si algunos de ustedes han comprobado lo que voy a decir, pero es diferente el caminar de una persona que camina descalza a una persona que camina con un buen calzado. Cuando uno tiene unos buenos zapatos, un buen calzado en sus pies, uno camina con más firmeza, con más seguridad. Ahora bien, no sé si usted nota, pero estamos viendo aquí la armadura de un soldado. Esto es la vestimenta de un soldado. En la actualidad, cuando hablamos de un soldado, los zapatos de los soldados no son sandalias o chanclas, como algunos le llaman. Son botas. Son un tipo de zapato que va a mantener firme el pie del soldado, porque va a tener que quizás ir por las montañas, quizás va a tener que trepar montes,
o quizás va, hermanos, a caminar por desiertos y va a necesitar tener un buen calzado. Nosotros necesitamos el calzado, hermanos. No podemos salir a la batalla con los pies descalzos. Tenemos que ponernos los zapatos que la Biblia dice, hermanos, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Los zapatos, hermanos, aquí representan el Evangelio. En otras palabras, cada cristiano debe estar dispuesto a predicar el Evangelio. Si hay algo que el diablo no quiere que el cristiano haga, es que predique el Evangelio. Eso es lo que el diablo no quiere que ninguno de nosotros estemos haciendo, hermanos. Si va a procurar mantenernos con los pies descalzos, nos va a querer quitar los zapatos para que no podamos ir muy lejos. Una persona descalza no puede ir muy lejos. Así que es importante que nosotros tengamos conciencia de que tenemos que usar a diario, hermanos, los pies calzados con el apresto del Evangelio. Si una cosa debe hacer todo cristiano, hermanos, es aprender a predicar el Evangelio. Si usted no sabe cómo predicar el Evangelio, cómo hablarle de Cristo a la gente, entonces es importante que usted aprenda. Hay que buscar, hermanos, en la Escritura. Hay que buscar, hermanos, cómo yo le puedo hablar a una persona de Cristo. Porque una persona, hermanos, que se salve, que conozca a Cristo a través de nuestra vida, hermanos, será una victoria para nosotros. Cuando leímos al principio el versículo 13 dice, que dice el versículo al final, mira lo que dice: y estar firmes habiendo acabado todo. En otras palabras, esa persona tuvo una victoria. Si nosotros queremos la victoria, tenemos que ponernos, hermanos, el calzado, los zapatos del Evangelio, para que podamos predicar. Cada alma que ganemos para Cristo será una victoria más. Una victoria contra el diablo, porque el diablo está tratando de impedir que nosotros prediquemos el Evangelio. Así es que hay que ponernos el calzado, hermanos. Hay que llevar el Evangelio. En el capítulo 52 del libro de Isaías, vayamos ahí, por favor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, busquemos el capítulo número 52. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, hermanos. Un texto nada más para corroborar lo que estamos diciendo. El versículo 7. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salud, del que dice a Sión: tu Dios reina. Pero quiero que nos llevemos este pensamiento esta noche, hermanos. La Biblia dice aquí, el versículo que acabo de leer, habla de los pies. Y la Biblia dice que la única manera que usted pueda ver sus pies hermosos y que Dios pueda ver sus pies hermosos son llevando, hermanos, el Evangelio. Es de la única manera que sus pies se hermosean. ¿A cuánto a ustedes les gustan sus pies? Muchas personas, hermanos, se avergüenzan de sus pies. No les gustan sus pies. Pero déjeme decirle, de la única manera que usted va a poder gozarse con sus pies es llevando el Evangelio, hermanos. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae alegres nuevas, el que trae las buenas nuevas. Es el Evangelio. Gracias a Dios, hermanos, por aquellos que han tomado la determinación de predicar por todo el mundo y llevar el Evangelio. Gracias a Dios. Usted y yo, hermanos, miembros de la iglesia, posiblemente no vayamos alrededor del mundo. Pero Dios sí quiere que vayamos a los vecinos, a los parientes, a los amigos. Hay que hablarles de Cristo, hay que ir a ellos. Usted no puede sentarse y esperar a que ellos vengan, porque puede que nunca lo hagan. Y es muy probable que nunca lo hagan. Tendría que suceder un milagro para que una persona pudiera llegar a usted preguntándole: ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted tiene que ir a buscar al amigo, tiene que ir a buscar su pariente, tiene que buscar a las personas que usted quiere que entreguen sus vidas al Señor Jesucristo. Tiene que ir con sus pies, hermoseando sus pies, llevando el Evangelio para que otros conozcan a Cristo. Hay que aprender cómo ganar almas, hermanos. No pasen los días, hermanos, sin conocimiento. Aprenda, investigue,
Hable con el pastor, pregúntele al pastor. Si usted no sabe cómo hacerlo, vaya con el pastor, diga: pastor, ayúdeme, enséñeme cómo ganar almas. Porque yo necesito llevar el evangelio. El diablo está luchando conmigo. El diablo está muchas veces está logrando victoria sobre mi vida. Y me he dado cuenta es que ando con los pies descalzos. Necesito ponerme las botas del evangelio. Y llevar la palabra de Dios a los que no la conocen. Es bien importante, hermanos. Hay una cuarta cosa, hermanos, que podemos ver. Regresamos nuevamente a la carta de Pablo a los Efesios capítulo 6. Vaya ahí nuevamente, hermanos. Busquemos ahí esa cita que estábamos viendo. El versículo 15 dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio. Y el 16: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hay una cuarta cosa, hermanos, en la armadura del cristiano. Además del cinto, la coraza y los zapatos, también es necesario llevar un escudo. Recuerde que el diablo es, hermanos, tiene todo un arsenal, todo un ejército que lo tiene preparado para atacarnos. Y aquí dice la Biblia que ellos tienen dardos de fuego. Es decir, tienen sus armas preparadas para dañarnos. Dardos no solamente, hermanos, que nos causan daño, sino que nos van a causar mucho más daño con el fuego. Los dardos de fuego, oiga, hermanos, cuando hablamos del escudo de la fe, estamos hablando de que va a venir el diablo con sus dudas. Si hay una cosa que el diablo quiere hacer, hermanos, a nuestra fe, es hacernos dudar. Satanás es experto en hacernos dudar. Lo hizo con Adán y Eva. Y lo ha hecho, hermanos, a través de la historia con muchos personajes. Es decir, con la humanidad entera. Y, hermanos, está haciendo dudar a los cristianos también. Muchos de los cristianos no están yendo a ganar almas, no están tocando puertas, no están predicando el evangelio, porque el diablo les ha hecho creer que no se puede, que en estos tiempos no se puede. El diablo le ha hecho creer, hermanos, que hoy en día, hermanos, nadie quiere oír el evangelio, así que ¿para qué vas a ganar almas? Al cabo nadie te va a escuchar. Y de los que te escuchen realmente nunca van a llegar a ser salvos, así que olvídate de predicar el evangelio. Son los dardos de fuego del maligno. Y necesitamos tomar el escudo de la fe y decir: si Dios dice que se puede, entonces se puede. Y vamos a protegernos, vamos a tener, hermanos, ese escudo protector alrededor nuestro, ese gran escudo de la fe. Todo lo que hacemos debe ser por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir continuamente dando pasos de fe. Quiero que lo vea, hermanos, en el capítulo 1 de Romanos. Demos vuelta hacia atrás a nuestras Biblias y busquemos el capítulo 1, hermanos. Mire usted lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Capítulo 1, el versículo número 17. Porque en él la justicia de Dios se descubre, noten esto, hermanos, cómo se descubre la justicia de Dios: de fe en fe. Hermanos, la fe es algo que nosotros tenemos que estar, hermanos, motivando diariamente, todos los días, de fe en fe. La fe que me sirvió hoy, mañana la voy a necesitar también. Y tengo que ejercer esa fe para poder continuar, hermanos. Vemos en muchos casos de hombres en la historia. Vemos Elías, el profeta, el gran profeta Elías, mencionado en la Biblia, hermanos. Había logrado una gran victoria, una gran batalla contra todos aquellos profetas falsos de Baal. Sin embargo, poco tiempo después lo vemos metido en una cueva, dudando, pensando que estaba solo, hermanos. ¿Todo por causa de qué? Porque la fe es necesaria para todos los días. Tenemos que tener la misma fe que necesitamos para vencer, hermanos, a los 400 hombres. También necesitamos la misma fe para vencer una sola mujer que lo hizo correr.
Por esa razón es importante que nosotros afiancemos nuestra vida en el poder de la fe, hermanos. El versículo continúa diciendo, dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Es necesario que nosotros, hermanos, mantengamos un alto nivel de fe. Hay que creerle a Dios. El diablo va a insistir con sus mentiras. Todos los días nos va a estar tratando de engañar. No se puede. Ya son otros tiempos. Los tiempos son muy difíciles. Y es verdad, hermanos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Han cambiado muchas cosas. Pero lo que nunca ha cambiado es la palabra de Dios. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué, hermanos? Porque su palabra permanece. Y si Dios dice que se tiene que hacer esto hasta el final, entonces así debemos nosotros permanecer firmes con el escudo de nuestra fe en frente de nosotros, protegiendo, hermanos, nuestro corazón, nuestra mente, para seguirle creyendo a nuestro Dios. Pero hay una cosa más, volvemos otra vez a Efesios, por favor, capítulo 6. Vamos a regresar a Efesios. Estamos en ese capítulo, hermanos. En esta noche estamos prácticamente el mensaje basándonos en este capítulo nada más. Otra vez regresamos allá al versículo número 17. Dice el versículo 16 que acabamos de leer, hermanos, que nosotros debemos tomar el escudo de la fe, porque con él vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa es la manera que tenemos, hay que apagarlos. Viene una duda y nosotros la apagamos con el escudo de la fe. Y luego el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, hermanos, es el casco que usa el soldado en su cabeza. Hay que usar, hermanos, ese yelmo porque necesitamos la protección de nuestra cabeza. Una de las cosas por donde el diablo va a atacar a cada creyente, hermanos, continuamente, va a ser por su cabeza. Sabe que si le pega en la cabeza, el cuerpo caerá solo. Es necesario cubrir bien nuestra cabeza. ¿De qué está hablando cuando está hablando acerca del yelmo? De proteger la cabeza. Está hablando de la seguridad. El diablo siempre ha querido hacernos creer que Dios, hermanos, no dice la verdad. Que Dios miente, que el Señor Jesucristo miente. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos. Pero nosotros tenemos que afianzar esa verdad que está en la Escritura en nuestros corazones y tener la seguridad de nuestros pensamientos de que Dios sí existe, de que Cristo regresará y que Él, hermano, nos ha salvado eternamente. Tenemos una cadena grande, hermanos, de gente que están con la duda sobre su salvación. Inclusive hay pastores que predican que la salvación se puede perder. Quiero que sepa algo, hermanos. Si la salvación se pierde, entonces la vida que Cristo ofrece no es eterna. Porque la palabra eterno quiere decir para siempre. Cristo dijo que todos aquellos, allá por el capítulo 10, quiero que lo veamos, hermanos, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, vaya ahí por favor. Algunas veces yo cito algunos textos y no sé si lo han buscado o no, pero a otros les sugiero que los busque para que los corrobore mientras estoy yo aquí hablando, predicando, hermanos. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, el versículo número 27. Mire lo que dice el Señor, aquí algo muy importante. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Quiero que noten las palabras. Él nos ha dado vida eterna. ¿A quiénes? A sus ovejas, a su pueblo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos, dijo el Señor Jesucristo. Qué importante es, hermanos, que el cristiano esté seguro de su salvación. Si usted no está seguro de su salvación, ¿cómo puede ganar para Cristo a una persona? Yo recuerdo hace tiempo vinieron unas personas, llegaron a mi casa y me dijeron que estaban hablando de Dios. Los quise escuchar por un momento, pero antes de escucharlos les hice una pregunta.
¿Ustedes están tratando de llevar almas a los pies de Cristo? ¿Ustedes quieren que la gente se salve? ¿Que tengan la seguridad de la salvación? Y luego uno de ellos me dijo, bueno, es que nadie puede estar seguro. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo al venir a mi casa? ¿De qué me quieres hablar? Porque si no es de Dios y de la seguridad que Dios da, entonces es en vano lo que andamos haciendo. ¿Cómo podemos darle seguridad a una persona de que Dios lo puede salvar y que Dios lo puede perdonar si nosotros mismos no estamos seguros? Tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación. Por eso dice el Señor, hay que ponerse el yelmo, el casco en la cabeza para proteger tus pensamientos, tus ideas, para que sean las de Dios. En este mismo evangelio, pero el capítulo 5, si usted va ahí, por favor, vamos a buscar este capítulo. Está también aquí, capítulo 5, el verso número 24. Mira lo que dice aquí el Señor. De cierto os digo. Quiero que noten estas afirmaciones. Cuando Él usaba estos términos, cierto, de cierto, Él estaba afirmando y reafirmando una verdad que nos estaba dejando. De cierto os digo, el que oye mi palabra, como ustedes están oyendo la palabra de Dios en esta noche, dice, y cree al que me ha enviado, cree en Dios, tiene, no dice tendrá, o tal vez tenga, sino que tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ya no va a ir a condenación. El que tiene vida eterna está seguro, tiene una seguridad y no vendrá a condenación, mas pasó. Me gusta eso, hermanos, porque ya no estamos en el otro lado, ya pasamos. Estábamos inseguros sin Cristo. Estábamos, hermanos, sin garantía sin Cristo. Estábamos perdidos sin Cristo. Pero ahora tenemos la garantía de Dios de que ya pasó de muerte a vida. Estábamos muertos en el capítulo 2 de Efesios. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, ahora pasamos de muerte a vida. Estamos seguros. Póngase el casco, hermano y hermana. Ponga el casco de la salvación, ese casco que le garantiza que Dios dice la verdad. Él envió a su Hijo, murió en la cruz, derramó su sangre, pagó el precio de nuestros pecados. El día que nosotros le entregamos nuestra vida, Él nos perdonó, Él nos salvó y nos dio la garantía de ir al cielo cuando muramos. Y el día que Él venga, si estamos vivos, entonces partiremos para estar con Él. Esta es la garantía de la seguridad de salvación. Si usted cree que la salvación se pierde, usted está desconfiando de Dios y ha permitido que el diablo haya penetrado en su cabeza con estas ideas erróneas, erradas de la Escritura. Regresemos a Efesios nuevamente, hermanos. Vamos a concluir esta noche. Efesios capítulo 6. Mire lo que estamos leyendo en esta noche aquí. El versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, y la última cosa, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ningún soldado puede ir a la guerra sin arma. La única arma de ataque, de ofensiva, es la espada. Todo lo demás es para protegernos. Pero Dios también nos dio un arma para que nosotros ataquemos. ¿Sabe usted, hermanos? No vamos a leerlo por causa del tiempo. Pero ¿sabe usted que el Señor Jesucristo, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Y estuvo por ahí 40 días, hermanos, y 40 noches, sin tomar agua, sin comer. Y al final de los 40 días dice que el diablo vino a él para tentarle. Y dice que tuvo hambre el Señor, después de haber ayunado por 40 días. Y el diablo se le acercó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba tentándolo. ¿Y cuál fue el arma que usó el Señor? La palabra de Dios. Apártate, Satanás, porque escrito está, no con solo de pan vivirá
el hombre. Y así 2 ocasiones más el diablo estaba tentándolo de una otra manera. Y una vez más el Señor volvió a la misma, tomando la misma arma para alejar al diablo. Y dice la Escritura que le volvió a decir las otras 2 veces: apártate, Satanás, porque escrito está. Porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios, la espada del Espíritu, hermanos. Y la Biblia dice que al final el diablo se fue y le dejó. La única manera que nosotros tenemos para ahuyentar al diablo en nuestra lucha diaria, hermanos, es con la espada desenvainada en la mano. Hay que usar la palabra de Dios. En otras palabras, necesitamos, hermanos, aprender la Biblia. Quiero que sepa algo, hermanos. El Señor Jesucristo no tenía el pergamino en la mano. No tenía la Biblia en la mano cuando el diablo se le acercó. Él lo citó de memoria. Todo creyente debería estar memorizando su Biblia. Debería estar aprendiendo los textos de la palabra de Dios, especialmente aquellos que tienen que ver con nuestro diario vivir, hermanos. Porque el diablo va a venir tratando de engañarnos, tratando de, hermanos, de apartarnos del camino de Dios. Pero es ahí donde nosotros vamos a tener que sacar nuestra espada, nuestra Biblia, nuestros conocimientos de la palabra de Dios, para no solo defendernos, sino para atacar al diablo, para que el diablo pueda huir de nosotros. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Gracias a Dios porque pertenecemos al ejército de Dios, al ejército de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que Dios hermanos, nos dotó de todo lo necesario, nos dio lo necesario para poder vencer día tras día, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Que tomemos toda la armadura de Dios. El versículo que iniciamos leyendo, el versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Vamos a enfrentar diariamente a nuestro enemigo, el diablo, y va a venir, hermanos, buscando la manera de cómo hacernos tropezar, trastabillar, cómo hacernos caer. Pero nosotros vamos a poder vencer, hermanos, si nosotros tomamos toda la armadura de Dios. Ahí está en la Biblia. No es difícil de entender. Si usted se dio cuenta esta noche, no usamos muchos otros versículos, nos quedamos solamente en ese. No necesitamos mucha explicación. Está ahí todo. Todo lo que hay que hacer es simplemente, hermanos, tomar toda la armadura de Dios. Ahora quiero darle una recomendación, especialmente a ustedes, padres de familia. Esta armadura, hermanos, lo protege a usted, a su persona. Pero usted tiene hijos, tiene hijas que necesitan ser protegidos también. Ayúdeles a ponerse toda la armadura de Dios. Explíquele, abra la Biblia y enséñele lo importante de ponerse la armadura de Dios, porque el diablo también los va a atacar a ellos. Esta es la razón por qué vemos tantas familias de hermanos cristianos, familias cristianas, hermanos, donde viene papá y mamá a la iglesia y sus hijos no vienen a la iglesia. Ellos no caminan en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque solamente papá y mamá se pusieron la armadura de Dios y no ayudaron a sus hijos a que ellos también se vistieran con toda la armadura de Dios. Por eso que el diablo los ha derrotado y los maneja a su antojo. No buscan a Dios, no tienen temor de Dios, no caminan en el camino de Dios y cada vez más van más lejos de Dios. ¿Por qué razón? Por falta de la armadura de Dios. No pueden con el enemigo. En esta noche, hermanos y hermanas, por amor a nuestras familias, por amor a nuestros hijos, luchemos para que ellos también tengan la armadura de Dios, que ellos también conozcan al Dios verdadero, al único Dios que los puede salvar, que sean salvos por la gracia de Dios y que busquen la manera de obedecer todos los principios que están en la santa palabra del Señor. Que en esta noche, hermanos, antes de dormir, tengamos un momento de reflexión. Reflexionemos: cuánto amo a mi hijo, cuánto amo a mi hija, cuánto amo a mi esposa. Hermana, cuánto ama usted a su esposo. ¿Qué tanto está usted dispuesto o dispuesta a hacer por ellos, por amor de ellos? Pero también piense y medite cuánto ama usted a su prójimo, a la gente que está sin Dios y sin esperanza. ¿Qué tanto amor hay por ellos?
por amor a ellos, vistamos en nuestra vida, hermanos, toda la armadura de Dios para poder vencer al mal, para poder vencer al diablo y poder luchar por arrebatarle un alma más para Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Satanás no quiere que nosotros lo hagamos. Por eso que va a levantarse el día de mañana y emprenderla contra nosotros. Pero ya nos dimos cuenta que nosotros podemos vencer si nosotros tomamos toda la armadura de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y meditemos en esto, hermanos. No lo tomemos y no lo echemos en sacos rotos lo que Dios nos ha dicho aquí, porque es una verdad que la necesitamos aplicar a nuestras vidas. Oremos. Padre Dios, le damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Que en esta noche, Señor, los que hemos escuchado el mensaje, podamos, Señor, afianzarnos más en tu verdad y que tomemos, Señor, tan en serio el consejo de la Biblia de nuestro Dios a través del apóstol Pablo en esta escritura. Que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes habiendo acabado todo. Mi Dios, gracias por esta noche. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que en cada momento, Señor, tú estás ahí por nosotros. Cada enseñanza, cada predicación siempre ha sido con el único propósito para traer bendición a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo de esa manera. Bendice a mis hermanos que en esta hora han escuchado tu palabra. Ruego, Señor, para que cada uno, Señor, se fortalezca en ti y la fortaleza que tu palabra les dé, Señor, que los haga avanzar como buenos soldados de Jesucristo. Ruego por mis hermanos, los que se encuentran enfermos, los que están en cama, Señor, delicados de salud. Sé con ellos como el médico por excelencia. Alcanza y toca sus cuerpos, Señor. Quita las dolencias y las enfermedades. Tú lo puedes hacer, Señor. En ti existe ese poder, pero a ti será toda la honra y toda la gloria, Padre. Rogamos también que en esta noche nos des un buen sueño para poder descansar, y a ti será toda la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.